Otro tema, el de traqueotomía o traqueostomía. Ambos términos se aceptan. Que ustedes conocen, cuya indicación, una indicación principal sería la obstrucción de las vías respiratorias altas. Primero, mencionar de que la traqueotomía es un procedimiento quirúrgico que se debe hacer en sala de operaciones y por lo tanto no es para hacerlo en otras ubicaciones, en la sala de operaciones. No es tan simple. Tengamos, por ejemplo, el caso de una situación inesperada, un paciente, digamos, diabético que de pronto entre en coma, cae, pierde conocimiento y empieza a no respirar bien. Este dibujo, ¿no?, está mostrando cómo, debido a la relajación que se ha producido, cae la lengua y obstruye la vía aérea. ¿Qué hacer acá? ¿Traqueotomía? No, ni hablar. Están ustedes con el paciente. Lo que hay que hacer, la maniobra simple de levantar la cabeza o el cuello, levantar el cuello y extender la cabeza para que se libere la vía aérea a nivel de la faringe, ¿no? A este nivel ya la lengua se ha levantado. Eso también es la maniobra que hacen los anestesiólogos, levantando la quijada, la mandíbula del paciente para que se levante la pared anterior de la faringe y el paciente pueda respirar. En caso de obstrucción por un cuerpo extraño, como quien está comiendo y se atora con un pedazo de carne o otra cosa, ustedes conocen la maniobra de Heimlich, que es presionando el epigastrio, se aumenta la presión intraabdominal, intratorácica y se puede llegar a expulsar el cuerpo extraño, que lo pueden hacer en pequeños, en adultos, en pie, se puede utilizar en cúbito. Y también la otra maniobra, si ya tienen a mano una bolsa de ambú o una máscara, se puede ayudar al paciente también. Como ven acá, con la mano se está fijando la máscara a la cara para que no haya fuga de aire, para que sea efectiva la presión, y también se está levantando la quijada. Luego la máscara faríngea, como la llaman a este tubo que termina en el acolchado que va a ir a la faringe para dar aire a presión. No entra la tráquea, queda en la faringe nomás, pero puede utilizarse, es menos invasivo. O el tubo de baño que ustedes conocen también, que levanta la lengua y mantiene abierta la vía aérea. Ya a nivel hospitalario, lo más práctico es hacer una intubación. Solo para ilustración, porque este caso es en sala de operaciones, la doctora de anestesiología va a intubar a un paciente para la operación. Con el laringoscopio que tiene en la mano izquierda, se levanta la lengua, se levanta bastante para poder ver la base de lengua, la epiglotis y la glotis. A través de las cuerdas vocales es que se hace la intubación. Con la otra mano tiene el tubo con el cual va a proceder a la intubación, que puede ser orotraqueal o nasotraqueal. El laringoscopio siempre entra por la boca hasta la faringe, hasta la laringe superior. Y el tubo se puede... Bueno, la idea es ver, como está acá abajo, ver la glotis. Aquí están las dos cuerdas vocales. Entre ambas cuerdas vocales tiene que pasar el tubo. A ese nivel es que se va a inflar el globito y es la intubación orotraqueal. Se hace igual por la boca, pero el tubo ya no entra por la boca, sino por la nariz, como este dibujo de acá. Pero igual llega a la laringe y a la tráquea. Acá se está ayudando con la pinza de McGill para empujar el tubito. Esa es la intubación oro o nasotraqueal. Una vez hecha la intubación, ya se conecta a los tubos que van a la máquina de anestesia o a la máquina de intubación, de ventilación asistida. Entonces, ya yendo al punto de traqueostomía, ya es un procedimiento invasivo con incisión, o sea, hay una herida y pues así se hacen las operaciones, que es la comunicación entre la tráquea y el ambiente, de la tráquea hacia afuera directamente. Si hubiera una obstrucción arriba, se está bypassando, haciendo que entre el aire por acá. Y se mantiene en su lugar con un elemento, con un tubo, para mantener la permeabilidad. El tubo puede ser curvo, puede ser recto, hay variaciones también.
En este caso, tenemos un paciente que tiene un cáncer de laringe y va a ser operado. El carcinoma glótico, posiblemente el más frecuente, glótico a nivel de las cuerdas vocales, y se llega a decidir que hay que hacer la cirugía que se llama laringectomía total. Como dice acá, laringe, todo lo que está incluido entre estas líneas, es lo que se va a extirpar. La cirugía se empieza con una traqueotomía. En este caso específico de carcinoma de laringe, la traqueotomía se inicia la operación con una traqueotomía a nivel bajo. Y la idea es hacerlo alejado del tumor. Claro, lo más bajo posible, pero no muy bajo, porque ustedes saben, hacia abajo la tráquea se hace cada vez más posterior, más profunda, más difícil, y está más en relación con vasos importantes del cuello. Se hace la traqueotomía y por acá se va a hacer la intubación. Por acá se le va a dar la anestesia, el oxígeno, y se hace toda la extirpación de la laringe. O sea, ya no va a haber comunicación. Se va a extirpar la laringe, entonces ya no va a haber comunicación de tráquea a la faringe, no va a poder hablar el paciente. Se va más bien a abocar la tráquea a la piel, porque ya no va a haber este órgano, no va a haber comunicación. Ahí termina el árbol respiratorio. Entonces, ¿qué sucede después de la laringectomía? El paciente queda así como está en este dibujo. Esto es la tráquea y ya se ha abocado, se ha cosido a la piel. Eso es el estoma, un traqueostoma. Y en este caso un traqueostoma definitivo. Entonces, cáncer de laringe implica traqueotomía baja y traqueostoma definitivo, porque ya no se va a volver a conectar, ya no hay, pues no hay laringe. Queda acá faringe y esófago, tejido blando, y la tráquea ahora se ha convertido en un traqueostoma. Por acá va a respirar el paciente para siempre. Esta es traqueostomía definitiva. En cuanto a la anatomía, que esta lámina que ustedes conocen ya, elemento importante que tenemos que tener en cuenta es la tiroides. La glándula tiroides es un elemento muy vascularizado, delicado, hay que tratar de no dañarlo, no cortarlo inadvertidamente, porque ocasiona un gran sangrado, es peligroso. Además, tener en cuenta que hay las aponeurosis cervicales que tienen las arterias, las yugulares anteriores, cerca de la línea media, las yugulares, las tiroides, bueno, las tiroideas, los ramos tiroideos también. Uno siempre trata de ir por la línea media en las traqueotomías, siempre por la línea media para evitar lesionar o otros peligros que pueda haber. En este corte axial transversal se demuestra por la anatomía la relación que existe entre tráquea y esófago. Hacia abajo, la parte anterior, ustedes saben que la tráquea tiene un anillo incompleto. La parte anterior es un anillo cartilaginoso, pero en la posterior no hay anillo. Es tejido blando. Inmediatamente detrás está el esófago. Y es por eso que es importante esta zona, tejido blando. Hay ciertas patologías como las fístulas que se pueden producir por muchos motivos. Ahora, los elementos que se conocen como tubo de traqueotomía o cánulas de traqueotomía, antiguamente eran de metal, solamente de metal y 2, 3 números, punto, bien simple. Ahora hay una variedad de materiales diferentes, de marcas, de tamaños, diferentes modelos, diferentes formas, y ya no se quedan permanentemente, se van cambiando periódicamente. Hay de silicona, de plástico, de PVC, de metal, de plástico, de silicona medicada, etcétera. Diferentes consistencias, unos más blandos, otros más duros. Este es un tubo al cual voy a hacer referencia ahora. Es un tubo marca Traco, en alemán. En realidad el tubo de traqueotomía son dos tubos, uno dentro del otro. Entonces observen este tubo que tenemos arriba, es el tubo principal o el tubo externo.
Y hay otro tubo que va adentro. Acá tenemos dos. Uno que es este de extremo blanco, este que es celeste. Viene en su cajita, vienen todos sus aditamentos, ¿no? El tubo principal y tubos intercambiables. Este modelo de tubo, y lo enfatizo, este modelo, porque hay muchos modelos diferentes, tiene un globito que está acá, le dicen cuff o manguito, porque es como un mango, ¿no? Un globito, etcétera, que está conectado por una manguerita que va al exterior. Vean, sigan la manguerita. Y afuera hay otro globito con su conexión que está acá. Esta conexión es de tipo Luger. Luger es lo que va a las jeringas. Y tiene una válvula. Por acá se puede inflar, con la jeringa se insufla aire. Y al sacar la jeringa, la válvula se cierra y el aire no se escapa. Si uno quiere desinflar, inserta la jeringa y se aspira. Y se desinfla el globito. Este globito externo sirve para, mediante palpación, a saber primero que el globito interno, que no lo vemos porque está dentro de la tráquea, saber que está inflado. Y por otro lado, saber a cuánta presión está inflado. Ustedes palpan el globito externo, debe estar más o menos blandito. Siempre evitar inflar demasiado. Ahora, la pregunta es, ¿y para qué sirve este globito? Que les repito, no todos los tubos lo tienen. Este globito sirve para pacientes que necesitan ventilación mecánica, o sea, el aire va a entrar a presión. Y para evitar que el aire se escape por los costados, se infla el globito que debe tocar suavemente las paredes de la tráquea y así evita que el aire que entra, mejor dicho, la presión que entra, no se escape por los costados. Porque si no hubiera ese globito, el aire entra y se escapa por todas partes y no hay presión para que el paciente pueda ventilar adecuadamente. Bueno, esto es algo parecido, la diferencia es que acá no hay globito, como le dije, no todos los tubos tienen el globito. Para un paciente que no requiere ventilación mecánica, simplemente mantener una traqueotomía, comunicación tráquea con el ambiente, un tubo normal. Quiero que noten, por acá se ve mejor, en el dorso, por decir así, del tubo principal, de este tubo de arriba, aquí hay unos agujeritos, unas perforaciones. Y en el tubo, el que está en medio, el tubo interno, el que iría dentro del otro, tiene una sola perforación, pero grande, que coincide con la de arriba. Si ponemos este tubo, el centro, con su mango celeste, dentro del otro tubo, al coincidir las perforaciones, entonces hay una comunicación del interior del tubo hacia afuera. Esto es lo que se llama fenestra. Este es un tubo fenestrado. Fenestra quiere decir ventana. ¿Y esto para qué nos sirve? Esto por supuesto que no es para ventilación mecánica. Se puede tener un paciente que se ha recuperado y que quiere hablar. Este dispositivo le ayudaría para que el aire pueda salir con más facilidad hacia la faringe, laringe y hacia la boca para que pudiera hablar. Un paciente que está con la traqueotomía del tubo, el aire sale por el tubo, entra por acá. Para que hable tiene que salir por arriba. ¿Qué hace el paciente? Lo tapa con su mano el tubo para que el aire no se escape por el tubo y que salga por arriba. Entonces, respira, lo tapa y empieza a hacer la prueba de hablar. Si el tubo no tiene globito, el aire puede subir por el costado. Pero si tiene fenestra, con más facilidad, del interior sale ya no solo hacia afuera por el tubo, sino hacia arriba. Y un paciente podría empezar a reentrenarse para hablar. Una cosa importante es saber de que nunca se debe retirar un tubo de traqueotomía a un paciente apenas se les ocurre. Ya está bien, hay que quitarle el tubo, se puede asfixiar. Tiene que haber un tiempo de entrenamiento, de reeducación o de destete, como se dice. Y para eso nos puede ayudar este elemento que está abajo, que es un
tapón, una tapa le dicen tapón de decanulación, es una tapa. Simplemente le colocan al paciente la cánula fenestrada, le ponen la tapa y hay que ver que el paciente tolere el tubo tapado, o sea, que esté respirando por la boca y por la nariz. Si lo tolera por lo menos 24 horas seguidas, ya podría pensar en retirarse el tubo. Mejor no antes. Ha habido casos en que se han asfixiado, le quitan el tubo, está tranquilo unas horas, toda la mañana, y en la tarde empieza a faltarle el aire, se puede asfixiar, hay que tener cuidado. Por eso siempre hay que hacer la prueba de la oclusión parcial, oclusión progresiva. Se tapa, se ve cuánto tolera, si no tolera, se destapa. Al otro día otra vez la prueba y así cada vez más tiempo hasta que llegue el paciente a poder respirar tranquilo con el tubo ocluido durante por lo menos 24 horas seguidas. Si no tolera, bueno, hay que ver por qué, de algún problema y otra vez requiere mantener el tubo de traqueotomía. Otra cosa, vean el otro tubo interno o cánula interna, en el que está abajo, no tiene ninguna perforación. O sea, si ponemos este tubo dentro del otro, va a ocluir los orificios, las fenestras, entonces ya no va a cumplir la función de fenestración. Eso también está en el tubo anterior que les mostré. Si colocamos el tubo entero, el que no tiene fenestra, dentro del otro y se infla el globo, podría usarse para ventilación mecánica. Para ventilación mecánica no debe haber fenestras, o sea, no debe haber fuga de aire, y además el globito inflado para que no se pierda el aire justamente. Siempre la presión debe ser la mínima necesaria. Nunca inflar demasiado el globito, es peligroso. ¿Y por qué tenemos dos tubos, uno dentro del otro? El motivo es simplemente por limpieza. Si se obstruye el tubo por secreciones secas, por moco, por coágulos, sangre, lo que sea, se obstruyó, se saca el tubo interno nada más y se cambia por otro. Se limpia, se cambia por otro, etcétera, etcétera. No vas a estar sacando todo el sistema porque es más complicado. Habría que hacer casi la traqueotomía de nuevo. Es por eso que son sistemas de dos tubos, uno dentro del otro, para limpieza y evitar obstrucciones. La fisiología de la tráquea respiratoria, fonatoria y de protección, de limpieza, ¿no? Es lo que en cierta forma se pierde con la traqueotomía y hay que tratar de recuperarla. Indicaciones de la traqueotomía. Una indicación es problema obstructivo superior, problema que evita que uno pueda respirar bien por la boca, faringe, laringe. Entonces la traqueotomía saltea la obstrucción, de frente entra el aire por la tráquea. Claro que ahora ya entra como en la lámina anterior, ya es un aire que no está filtrado, no está humedecido ni tibiado, el aire de frente. Pero en caso de tumores de orofaringe, de esófago, de tiroides, cuerpos extraños o tumores de laringe, de la glotis, como en el cáncer de laringe, y también por lesiones, por traumas, que dificultan la respiración por la vía normal. Por ejemplo, una fractura del hueso ioides, que está acá, fractura del ioides, una fractura del cartílago cricoides, fractura de laringe, que produce edema, hematomas, deformaciones anatómicas, gran dificultad para respirar y hace difícil la intubación, hay que hacer traqueotomía. Otras indicaciones también, abscesos, el ejemplo es la angina de Ludwig, que puede llegar a desplazar lengua, base de lengua, faringe, puede comprometer la vía aérea en forma bastante importante. Traqueotomía, además del drenaje del absceso, por supuesto. Otras alteraciones por cirugías, para intubación endotraqueal en pacientes que no se pueden intubar por algún motivo, por estenosis, por dificultad para la intubación o parálisis nervios recurrentes, puede ser traqueotomía, aunque también hay otras formas, ¿no? En caso de cirugías de cuerdas vocales, también se emplea traqueotomía en algunos casos. Quemaduras también es otra indicación. Por problemas de secreciones abundantes, la tos no es suficiente, por problemas respiratorios crónicos, no tienen la fuerza para eliminar secreciones del paciente.
por vómito, contenido gástrico. Abajo tenemos esta indicación, intubación orotraqueal prolongada. Esta es una de las indicaciones frecuentes al menos en Revalliati, ¿no? Ahora se ha visto esto mucho con motivo de la pandemia de COVID, pacientes intubados que no pueden llegar a destetarse de la máquina, tienen que seguir intubados. Le intentan hacer la extubación y no tolera, otra vez lo intuban. Entonces, ya para evitar que siga intubado, pero va a seguir todavía con ventilación mecánica, se hace la traqueotomía para retirar el tubo y hacer la conexión por tráquea directamente. Así se evitan daños a cavidad oral, a laringe, faringe, cuerdas vocales. La posibilidad de estenosis post-intubación también se puede llegar a evitar. Para oxigenoterapia, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, problemas respiratorios que van a requerir ventilación mecánica. ¿Cómo es la técnica quirúrgica? Se emplea a la altura del espacio entre dos anillos traqueales, segundo, tercero o tercero y cuarto. Generalmente a esa altura es lo más frecuente porque es la más accesible también. Traqueotomía alta no se recomienda, o sea, por encima del primer anillo traqueal ya está a nivel subglótico, va a producir daño en la laringe con estenosis y problemas para que se pueda retirar la cánula después. La traqueotomía baja, ya la mencionamos, es en cáncer de laringe. Hay que tener mucho cuidado por problemas de los vasos ya mediastinales. ¿Cómo se abre la tráquea? Bueno, esto es muy variado. Puede ser vertical, circular, se puede sacar un pedacito de cartílago, horizontal, varias incisiones. Actualmente yo haría una incisión horizontal entre dos anillos traqueales con el bisturí y luego se prolonga hacia abajo en un lado y hacia abajo en otro lado con la tijera Metzenbaum, acá ya cortando parte de un cartílago. Se forma como un colgajito, ¿no? de tráquea, más o menos así. Se tracciona hacia adelante y por detrás del colgajo se inserta el tubo. Eso es lo que hacemos más frecuentemente ahora. En cuestión de cualquiera puede ser. En cruz también hemos hecho muchas veces. Esto es importante. Las traqueotomías deben hacerse en sala de operaciones. Esto está presente en todos los manuales de trabajo, en las recomendaciones, en los protocolos de manejo, en las guías de práctica clínica. Traqueotomía debe hacerse en sala de operaciones. Ya estamos hablando de la traqueotomía clásica, la quirúrgica o traqueotomía abierta. Es un procedimiento quirúrgico. Posición de cúbito dorsal con extensión leve del cuello. Esto sí es evidente. En todas las cirugías de cuello es eso. Se puede emplear anestesia local para anestesia y también para disminuir el sangrado, la anestesia con epinefrina, que produce vasoconstricción y ayuda a disminuir el sangrado también. La tiroides, que hemos mencionado como un elemento anatómico importante. ¿Qué hacemos con la tiroides? Casi siempre van a encontrar en la disección que se hace para la traqueotomía, se van a encontrar con la tiroides, con la parte central, o sea, el istmo de la tiroides. ¿Qué hacemos? Se puede seccionar, y si van a seccionar, tienen que clampar bien, poner pinzas y luego suturar para que no sangre, o separarlo. Más frecuente es separarlo. Con disección Roma, una pinza Kelly debajo de la tiroides se va despegando y se desplaza hacia arriba. A veces desplazado hacia abajo, pero generalmente hacia arriba, para que nos deje un espacio de pared traqueal anterior y por ahí entrar a hacer la traqueotomía. Por supuesto, hay que tener cuidado con la hemostasia. Bueno, algunos le infiltran o inyectan, punzan con la aguja de la jeringa de anestesia y dejan gotear anestesia dentro de la luz traqueal. Eso es relativo, a veces es tan rápido que no dejan hacer efecto. El globito, si tiene, pueden inflarlo para evitar que haya muchas secreciones que se metan. El instrumental básico de cirugía menor no requiere mayor. Básicamente los separadores, las Kellys, una bisturí de mango largo para incisión.
y a nivel de un espacio entre dos anillos traqueales, generalmente primero y segundo o segundo y tercero. La posición, la típica posición de los pacientes de cirugía de cabeza y cuello, con una almohadilla o unos campos doblados o enrollados debajo de los hombros del paciente para que levante los hombros y exponga bien el cuello. Posición central. El punto más prominente del cuello anterior es el cartílago tiroides. Es un punto de referencia, porque valga la redundancia, una traqueotomía hay que hacerla en la tráquea. Entonces hay que ubicar la tráquea. Sí se puede llegar a ver los elementos anatómicos que estoy mencionando. El más prominente, el cartílago tiroides y la nuez de Adán, más visible en el varón, pero en las mujeres también se nota, lo palpan fácilmente. Debajo debe estar otra prominencia, no tan pronunciada, pero es un cartílago muy duro, que es el cricoides. Y debajo del cricoides y encima de la escotadura esternal está la tráquea. Entonces, a este nivel es que se va a hacer, y tienen que palparlo. Ustedes palpen y van a encontrar los anillos traqueales en una persona normal, no muy gorda, etcétera. Se puede palpar, pero hay que estar seguros, no confundir con cartílago tiroides o cartílago cricoides, que son sumamente duros, que es bien difícil cortarlos con bisturí, muy duro no se puede. Y es buena costumbre también marcar los elementos anatómicos. Acá le han puesto una marca, han dibujado con el lápiz dermográfico o con el azul de metileno, depende de lo que tengan a la mano. Cartílago tiroides, cartílago cricoides, bueno, un poquito más dibujado, y la incisión por debajo. Esta incisión es un poquito grande, yo creo que hubiera sido mejor un poquito menos. No importa. Disección Roma, en el plano, hasta llegar al platismo, ¿no? Después de disección Roma se va divulsionando los tejidos y ver las fascias cervicales aponeuróticas, se tienen que abrir en la línea media. Siempre los Farabeuf nos ayudan separando los costados los tejidos blandos. Se hace la divulsión, se puede usar con la Kelly, se puede ir separando las fascias y se ponen los Farabeuf y se van traccionando. Acá tienen un ayudante más que jala hacia arriba, bueno, más fácil. Y se llega a ver, después de separar las fascias cervicales, la glándula tiroides. Justo está acá. ¿Qué hacemos con la glándula tiroides? Siempre tratemos de separarla. Entre tiroides y tráquea se pone la pinza Kelly y se va abriendo, lo que se llama la divulsión. Se va abriendo la pinza para separarlo, despegarlo de la tiroides, porque tiene de la tráquea, tiene sus ligamentos, y se puede llegar a desplazar, se puede coger también con la Farabeuf y se desplaza hacia arriba. Si por algún motivo no se puede, bueno, habría que poner una pinza a un lado y al otro lado de la línea media y cortar en el medio, como en este caso se ha hecho. No es lo más usual porque demora más, te quita más tiempo y peligro de sangrado, pero claro, haciendo esta maniobra de la istmotomía, se secciona siempre entre dos pinzas bien colocadas porque puede sangrar bastante. Si se ha hecho esta maniobra, aunque nos quita ya más tiempo, una traqueotomía debe hacerse en minutos, ¿no? 20, tal vez menos de 20 minutos, 15, 10. Bueno, entonces hay que hacer sutura o una ligadura muy minuciosa y ver que no sangre, porque les repito, ¿no? La tiroides sangra bastante, puede ser una causa de sangrado postoperatorio importante. Pero una vez que hicieron esto, ya pueden retirar las pinzas y nuevamente ponen los Farabeuf y separan a los costados bien y ya se expone bien. Acá está la pared traqueal y hasta pueden ver algunos anillos traqueales que se están viendo a través de la fascia, de la aponeurosis, ¿no? Esta es la laringe y acá está la tráquea. Esa es la diferencia, ¿ven? La diferencia de altura. Bien, entonces ya se puede abrir la tráquea, hacer la traqueotomía en sí. Con el bisturí, una incisión horizontal, acá se está manteniendo abierta con una pinza y luego, en este caso, le han sacado un pedacito de pared traqueal y se coloca el tubo. Este no es un tubo de traqueotomía, este es un tubo de ventilación o de anestesia, ¿no? Vean cómo está su interior, sus anillados. Si tiene globito, siempre antes de colocarlo hay que probar que esté bien
operativo el globito. Se coloca el tubo ya para continuar la ventilación por esta vía, por la traqueotomía. Ahora vean esta incisión, ha resultado ser al final bien larga, ¿no? Yo decía, puede ser un poco menos. Entonces, hay que poner puntos porque es demasiado grande, no cerrada totalmente, ¿no? La diferencia de la traqueotomía con otras cirugías es que se hace una incisión que al final no se sutura, va a quedar abierto porque hay que comunicar la tráquea con el medio ambiente. En este caso, como es demasiado grande la incisión, yo sí le pondría un punto acá, otro por acá, a ambos lados, ir cerrando un poco, no del todo la incisión. Y tampoco cerrar pegadito al tubo. Siempre se deja un espacio. Bueno, acá estamos mostrando un tubo fenestrado y esa es la función de mantener mantener esta fenestración para que el aire pueda salir en la dirección de la flecha. Y un paciente podría hablar, habría que tapar con la mano o con un dedo el tubo para que el paciente hable. Podría hablar con este tubo fenestrado. Este es otro tipo de traqueotomía que se realiza en pacientes intubados que están en UCI. Se llama la traqueotomía percutánea. Se puede hacer en la camilla de UCI, que es casi como una sala de operaciones, pero es un procedimiento menos invasivo. Esta ya no es la traqueotomía clásica, la abierta, la quirúrgica, es la percutánea. Se puede hacer una incisión pequeñita. Por supuesto, se ubica primero bien la tráquea, una incisión de 1 centímetro, tal vez menos, pero se introduce este elemento que tienen en la mano, que es un punzón o una perforación, un perforador, que se punza la pared anterior de la tráquea. Se perfora con este aparato que tiene adosado a su interior un alambre que va a servir de guía. Se punza hasta la luz traqueal, se introduce el alambre guía, se retira el punzón y queda el alambre colocado en la luz traqueal. Ese alambre, ese elemento, esa guía, se adosa al tubo de traqueotomía. Este es otro elemento que es un dilatador, también introductor, según cómo se use, que va a servir para dilatar. Como se ve en esta foto, se está utilizando el dilatador. Acá están las marcas que se han utilizado para marcar la escotadura del tiroides, el borde inferior del tiroides, borde del cricoides, y aquí también han marcado la escotadura supraesternal. Es una buena costumbre, al menos para empezar, ¿no? Marcar los elementos anatómicos. Y como digo, acá se está introduciendo este dilatador traqueal, se está ampliando un poco la punción que se ha hecho en la pared anterior de la tráquea. Se puede montar el tubo de traqueotomía sobre un introductor o dilatador. Es obvio, ¿no?, que antes de introducir el tubo hay que desinflar el globito. No lo van a poner con el globo inflado. Esto está hecho en tal medida que encaja perfectamente el tubo en este introductor. No debe haber ningún reborde que haga daño a los tejidos. Se continúa siguiendo el alambre, se va aproximando el tubo, siguiendo la guía hasta la zona de la punción y mediante una presión se introduce el tubo dentro de la tráquea. Este es el otro modelo, pero igual después se va a retirar el alambre guía. La guía metálica se va a retirar, pero ha servido para poder introducir el tubo con ese elemento. En este caso, el cirujano está verificando con el fibroscopio que está en la tráquea. No es una forma de asegurarse de que no se ha ido a una falsa vía, está en la tráquea, se puede ver directamente. Bueno, terminan y colocan todos los demás elementos del tubo. Los cuidados que hay que tener: humedecer mediante las nebulizaciones. Las secreciones que se producen, que son normales, pueden aumentar con el hecho de tener un
elemento dentro de la tráquea. Entonces hay que aspirar con sonda, un paciente especialmente que esté en UCI, que no, por sí mismo no puede hacerlo, pero con cuidado, no muy adentro, solamente la longitud del tubo y unos segundos, ¿no? Y cuando sea necesario, no en forma constante. Los cambios de todo el tubo se puede hacer a los 30 días. Generalmente se está haciendo a los 3 meses, 2 meses más o menos, es lo más frecuente. Claro, el fabricante recomienda 30 días, ¿no? Pero no siempre es necesario hacerlo. Antibióticos, tratar de evitarlos, no son necesarios. En niños, este es un punto a tener en cuenta. En niños pequeños especialmente, tener cuidado con los vasos. Pueden confundir una carótide con una tráquea. Van a ver dos tubitos paralelos amarillos del mismo tamaño. Pálpenlo. Uno de ellos puede ser la carótida. En niños pequeños eso es factible, aunque no les parezca. En caso de bocios, bueno, así es muy difícil. Hay que cortar parte de la tiroides, o hay que operar la tiroides primero y después hacer la traqueotomía. Eso sí. Hemorragia es una complicación que hay que evitar. Problema con los vasos musculares, los mismos músculos, la glándula tiroides. Y neomediastino, cuando hay mucha presión intratorácica puede producirse. Felizmente no vemos esto con frecuencia. Enfisema subcutáneo, sí vemos más o menos. Una causa es lo que les mencioné, al poner punto de sutura a ambos lados, no hay que suturar muy ajustado alrededor de la cánula, porque ahí sí están cerrando todos los tejidos y siempre hay fuga de aire por un intersticio de la traqueotomía y se queda en el subcutáneo. A veces el paciente aparece inflada el pecho, el cuello, hasta los ojos también, entonces hasta los párpados, ¿no? Hay que abrir, sacar un par de puntos y hacer que se evacúe el aire poco a poco. Y también cuando es una incisión muy larga, como dice acá, el colgajo que se ha levantado al hacerlo caer va a tapar va a dejar aire atrapado. Y si está muy encerrado, bueno, produce el enfisema subcutáneo. De la hemorragia ya hemos hablado. Infección muy poco frecuente. Hay que tener siempre las medidas de limpieza, asepsia y antisepsia. Cuando tienen la punta del tubo que está apoyándose sobre la mucosa de la tráquea o el globito inflable está a demasiada presión, están lesionando la mucosa, puede haber irritación, inflamación, necrosis de la pared traqueal por el decúbito prolongado. Eso es importante también. La presión debe ser la mínima necesaria, no mucho, eso hace daño. Recuerden que la tráquea es un elemento para el aire, tiene que entrar aire limpio, aire filtrado, aire entibiado, aire humedecido. Imagínense poner un tubo de traqueotomía, produce mucha lesión, es muy delicada la mucosa de la tráquea. El espesamiento es factible, hay que tratar de ayudarle con las nebulizaciones. Lesión de cuerdas vocales, bueno, felizmente esto nunca he visto. Por lesión directa tendrías que haberte metido hacia arriba para lesionar una cuerda vocal o muy lateral para llegar a los laringios. Esto es producido por los respiradores. Esta complicación ya es el extremo de una lesión en la pared posterior de la tráquea. Está en comunicación directa con el pared anterior del esófago y puede producirse por necrosis, por presión constante, una comunicación. Ponen el ejemplo acá del globo inflado y una zona nasogástrica. Puede llegar a producir la fístula tráqueoesofágica, que es una complicación muy difícil. Como en este dibujo, que es un poco exagerado, pero bueno, imagínense en el esófago hay una sonda, tal vez más gruesa de lo que se ha dibujado acá, y es un material más o menos durito, ¿no? Y el globo de la traqueotomía inflado a demasiada presión. Entre ambos, como un sándwich, aplastan el tejido blando, o sea, pared posterior de tráquea y pared anterior del esófago. Con el tiempo llega a producirse la necrosis,
a veces puntiforme, a veces más grande, a veces se va abriendo más. En este caso del dibujo, además se ha producido acá lo que se llama la traqueomalacia, una malacia de los cartílagos que hacen que colapsen, y una gran comunicación entre esófago y tráquea. Esta es una complicación bastante complicada y requiere tratamiento quirúrgico, también más o menos complejo. La estenosis de la tráquea se ve con cierta frecuencia en los pacientes intubados por intubación orotraqueal durante mucho tiempo y que es más difícil controlar la presión. Es menos frecuente en las traqueotomías, porque se controla fácilmente, además se puede movilizar, es más factible de evitarlo. La estenosis puede ser por uso inadecuado del globito, demasiada presión, tipo de incisión, trauma, infecciones, granulomas u otros procesos. Esto de alteraciones cosméticas se refiere al paciente a quien ya se le retiró el tubo de traqueotomía, pero queda la cicatriz con una incisión que se retrae, se pega a la tráquea, queda umbilicado, es un poquito feo, pero se arregla posteriormente. Acá tenemos un paciente laringectomizado y tiene, como ya saben, un estoma definitivo, una traqueotomía baja. Acá se ha producido una estenosis, pero esta no es de la tráquea, esta es de la piel. Es la cicatriz cutánea que forma un anillo duro, retráctil, que se va achicando. Y como el paciente respira solamente por acá, hay que ampliarlo mediante plastías. Primero se retira el anillo duro, el anillo fibrótico que se ha formado, y luego se hacen colgajos radiados. Esta es una técnica donde ya el tejido ya es blando, ya no está duro. Se forma una fibrosis dura que se retrae y achica el estómago. Y se amplía, ¿no?, para que pueda respirar mejor. El mantenimiento del tubo de traqueotomía hay que tenerlo limpio, eso es lógico. Hay un apósito que se pone debajo del tubo, puede ser unas gasas simples. La cánula interna, como vieron que eran dos, una dentro de otra, se cambia 2 o 3 veces al día, de acuerdo a la necesidad para limpieza. Acá está limpiando las costras de un paciente laringectomizado. La cánula completa, ya lo dijimos, recomiendan a los 30 días. En la práctica se está cambiando en promedio cada 3 meses. Ahora por la pandemia parece que se han cambiado después de 6 meses. Se pueden aplicar aerosoles, bueno, se puede hacer nebulizaciones, que es lo más práctico. La aspiración, cuando ustedes van a aspirar las secreciones de un paciente con traqueotomía, hay que aspirar poniendo la sonda en el tubo de traqueotomía, pero no hasta adentro, no aspirar la tráquea, porque la sonda puede pegarse a las paredes, a la mucosa traqueal y hace daño, va a hacerla sangrar, produce esfacelaciones, heridas. Se aspira generalmente la longitud del tubo, tal vez un poquito más allá, pero cuidado de no pegarse a la pared de la tráquea. El tapón, la tapa que hemos visto, sirve para cánulas fenestradas. Acá la idea es algo que tienen que pensar, ¿no? Si le ponen una tapa a un tubo de traqueotomía, el paciente debe tener por dónde respirar, si no estarían cometiendo un asesinato, están asfixiando a un paciente, ¿no? Eso es cuestión de lógica nomás. Se puede emplear, por ejemplo, en cánulas fenestradas, o sea que tenga los orificios por donde pase aire. Le tapan la traqueotomía por el extremo del tubo, pero el aire circula por la fenestra y el paciente puede respirar. También si tiene globito, hay que desinflarlo, o si es un tubo que no tiene globo, bueno, mejor, ¿no? Y que la vía alta respiratoria esté permeable, porque si tiene una obstrucción a nivel de la faringe, tiene un tumor, algo que no deja respirar, no le van a tapar el tubo, pues sí. Le salvan la vida, más bien respirando por la traqueotomía. Si le tapan el tubo, lo están asfixiando nuevamente, ¿no? Todo es lógico. De todas maneras, al colocar el tapón de decanulación, o sea, lo tapan el tubo, la oclusión del tubo, hay que vigilar que el paciente esté respirando bien. Tienen que observarlo. ¿Tolera o no tolera? Eso es lo que se llama la tolerancia a la oclusión. Si no tolera, pues hay que destaparlo, dejarlo que respire el hombre o mujer, ¿no? Y después vuelven a taparlo, pero bien anotando el tiempo que puede estar cada vez un poquito más, un poquito más. Eso se llama la oclusión progresiva. Ya dijimos, la presión del globo debe ser la mínima necesaria.
25 milímetros, dicen, bueno, la cosa es que palpando no esté muy duro. Con la cánula fenestrada el paciente podría hablar, sí, pero también con una cánula que sea delgada y que pase aire por los costados también podría hablar. Y siempre vigilar hemorragias o obstrucción con sangre, eso es lógico. Este es un tubo para niños. Vamos a ver un par de tipos de tubos. Delgadito, un pediátrico. Este es otro tipo de tubo para que lo conozcan. El tubo recto de Montgomery. Pacientes que no requieren ventilación mecánica, pacientes que no requieren nada más que un orificio por donde ingrese más aire. Por ejemplo, paciente que tenía Guillain-Barré, que recuperó después, ya podía respirar, pero siempre se cansaba, debilidad muscular marcada. Se le puso una traqueotomía, pero se le puso un tubo recto nada más. Cuando estaba muy cansado, este tubo se tiene su tapita, lo tapaba, pero cuando estaba muy cansado lo tapaba y respiraba ya con más facilidad porque entraba más aire. Es lo que es una vía aérea secundaria o adicional. Respira por nariz y boca y también por la traqueotomía. O pacientes que tienen parálisis bilateral de las cuerdas vocales. Las cuerdas se juntan, no entra bien el aire, por ese motivo pueden hablar porque vibran las cuerdas vocales, pero con su tubo recto el paciente podía hablar, trabajar, hacer sus labores comunes y corrientes. Ese es el tubo recto de Montgomery, que tiene una parte interna, esta es la parte interna, esta zona, esto es lo que va a ir a la tráquea, y esta laminita es lo que se va a apoyar en la pared anterior de la tráquea. La parte externa tienen esta otra lámina que es en este caso rectangular. Esta lámina se puede desplazar hacia afuera o hacia adentro y se va a apoyar sobre la piel. Entonces, entre piel y tráquea queda este sector. Vean que está angulado, no están paralelos, no es por la anatomía, así es la tráquea. Y así, por presión entre los elementos, queda fija a la tráquea este tubo recto de Montgomery. Es largo, se puede cortar, es una silicona blanda que se puede cortar al nivel necesario, a la medida de cada paciente, para que sea más cómodo, si no va a ser un tubo larguísimo que sale. Acá está el tubo colocado, tubo recto colocado en un paciente. Este es un elemento, un modelo un poquito diferente, pero aquí está en la parte interna que se apoya sobre la pared anterior y la parte externa, que en este caso es un anillo, pero se apoya sobre la piel. Por presión se mantiene en su lugar. Y acá se le ha colocado una válvula para que este paciente pueda hablar sin necesidad de tapar con el dedo el tubo. Siempre los pacientes que hablan y tienen traqueotomía lo tapan para poder hablar y lo destapan para poder respirar, ¿no? Esta válvula hace que el aire entre, pero al salir se cierra. Ya no sale por el tubo, el aire ya no sale por el tubo, sino sale hacia arriba. Y el paciente puede hablar sin usar las manos, hands free. Este es el tubo recto de Montgomery. Y finalmente les muestro otro tipo de tubo, que es este, el tubo de Moore. Este es un tubo extra largo. Por ejemplo, el paciente que tiene un tumor cervical que impide que un tubo normal de traqueotomía llegue porque la distancia es mayor. Un tubo normal tiene más o menos 7, 8 centímetros de longitud, pero a veces no llega, entonces emplea un tubo extra largo como este tubo de Moore, que es de una silicona blanda también, se puede recortar a la longitud necesaria, pero esto mide más de 10, como 12 centímetros. Además tiene sus cánulas internas y este tubo esta parte que sirve para introducirlo. A ver, hasta ahí, ¿alguna pregunta? No. Quiero que vean esto también. Este es un neonato. Acaba de salir del útero. Y esta es una traqueotomía hecha prácticamente al paciente más joven que se le ha hecho en Rebolletti, neonato. Tiene un gran linfangioma
que se prevé desde la vida intraútero que este paciente no iba a poder respirar por la obstrucción que hay a nivel respiratorio superior. Eso se prevé. O sea, solamente saliendo, este fue cesárea, por supuesto, inmediatamente se hizo la traqueotomía. Un tubo pediátrico pequeñito y conectado a los ventiladores. Ustedes saben pues que en intraútero los pulmones no funcionan. No sé, todo viene por el cordón umbilical. Es en ese momento del nacimiento, ahí es el cambio de vía. Ya no es por cordón, sino empieza el primer aliento, el primer llanto para la respiración pulmonar. Entonces, este es un caso que les muestro, traqueotomía en neonatos. Rarísimo, este es el único caso que ha habido. Anteriormente había otro caso, pero de un paciente de varios días de nacido. Este sí fue totalmente neonato. Estamos en la sala de partos. Muy bien, ¿alguna pregunta?